20:30 en punto, es hora de recibir a nuestro invitado en el día de hoy. A quien agradecemos. Ya está con nosotros aquí en el canal el vicegobernador de la provincia, el doctor Roberto Gattoni, a quien saludamos. Doctor Gattoni, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Silvia y Pájaro, muchas gracias por invitarnos. Voy a tener que hacer el esfuerzo por mirar a la cámara, que estoy solo, y no mirar los hoteles en el monitor. Pero bueno, eso tiene que cambiar, claro que sí, tiene que cambiar. Eso. Por ahí, si bajan el monitor 1 metro, sería fantástico. La próxima nota la vamos a hacer frente a frente. Esperemos. Debe ser así. Bueno, pero bienvenido sea que nos podamos expresar así. No los miro, pero les hablo. Bueno, claro que sí. Doctor Gattoni, queremos saber cuál es el análisis que ha hecho el gobierno de la provincia de San Juan en torno al camino de las elecciones rumbo al 14 de noviembre. ¿Ha cambiado el escenario? ¿Es el mismo con algunas variantes? ¿El resultado se analiza de otra manera? El de las PASO me refiero. Sí, por supuesto. Nosotros confiamos en que las mejoras en las condiciones sanitarias ha contribuido a la mejora del humor social, que San Juan sigue siendo un lugar distintivo respecto del resto del país. La propuesta nuestra de campaña es precisamente este modelo San Juan, vivir este modelo de convivencia que tenemos entre todos los sectores, ya sea público y privado por un lado, pero también entre los distintos sectores de la política, generando las condiciones para que haya mayor inversión y mayor empleo. No hace muy pocos días San Juan era la provincia con menor desempleo en el país, con la mayor expectativa de empleo. Sabiendo también y muy conscientes que no es suficiente, porque la sensación también en la gente es que no alcanza y que algo no está funcionando. Es muy probable, o casi con seguridad, que esto es el efecto de la inflación, pero en términos generales creemos que también una campaña como se está llevando ahora, de manera más presencial, donde podemos mirarnos a la cara, donde yo hoy les puedo hablar, aunque sea aislado, pero sin barbijo, digamos, cambia la manera de comunicarnos, cambia la manera de vincularnos, y eso sin duda contribuye a transmitir mejor el mensaje, a que sea mejor entendido o prestada más atención que de manera virtual o cuando por ahí tenemos un barbijo que ni siquiera deja ver nuestras expresiones. Yo le quiero preguntar directamente cuánto es lo que usted cree que le pesa al gobierno de San Juan las medidas que toman en el gobierno nacional y que no están muy bien vistas por la gente, digamos. Ahora el control de precios, uno va al supermercado, no sabe qué precio está controlado, cuál está congelado, cuál no, tiene miedo de desabastecimiento la gente. Doctor Gattoni, lo que quiero preguntarle directamente y sin tapujos es si al gobierno nacional le pesa mucho el tema de la gestión nacional ante estas elecciones. Yo creo que todo influye. Además, hoy que estamos tan mediatizados, sobre todo durante la época del encierro, hemos convivido con un miembro más de la familia que era la televisión. Y yo le decía los otros días a un colega, el contraste entre San Juan y la nación. Parecía que la fatalidad de este chico de 17 años que habían matado en Quilmes para robarle, creo que una mochila, había pasado en la esquina de mi casa, porque todo el día estuve escuchando cruces y comentarios y el tema de la violencia y el tema de la inseguridad, pareciendo que yo vivía prácticamente, digamos, en mi subconsciente al lado de esta cuestión. Y no digo que en San Juan no hay inseguridad, hay alguna inseguridad, pero es absolutamente distinto a los niveles de seguridad en la provincia. Le decía el contraste, le comentaba también a su colega que había tenido la oportunidad de caminar por el parque en la noche de un día de semana y había gente bailando zumba, niños paseando en bicicleta con su familia, otros estudiantes sentados en las banquetas que están ahí alrededor o cerca del Monumento al Deporte estudiando, una confitería funcionando a pleno, con lo cual había consumo, había gente que podía vivir de otra manera. Entonces, muchas veces terminamos comprando, digo, de alguna manera, un Twitter entre un ministro y un periodista y creemos que esto es lo que define la vida en San Juan y lo que define la vida en San Juan. Y la de los sanjuaninos son las cuestiones
que hacemos nosotros como gobierno y que respaldan o que requieren de la actuación de los diputados a quienes nosotros proponemos para las próximas Está elecciones. claro, doctor, que el modelo San Juan es muy diferente al que se ha planteado a nivel nacional. Usted así lo ha marcado. Usted es contador. ¿Qué piensa de la emisión monetaria? ¿Qué piensa del control de precios? Porque si bien esa es una medida nacional, atañe a todos por igual. ¿Qué piensa puntualmente de esas dos situaciones, esas dos medidas que ha tomado el gobierno? Yo tengo una apreciación muy personal en esto. Digo, la medida de los precios máximos puede ser una medida de coyuntura. Pero yo lo voy a plantear en términos más sencillos. Esto es lo mismo que si usted tiene un paciente con un proceso infeccioso y tiene fiebre y usted lo que hace es bajarle la fiebre sin curarle o sin tratarle el proceso infeccioso. Digamos, le podrá bajar la fiebre unos días artificialmente porque el proceso infeccioso que causa la fiebre sigue generando las causas de esa fiebre y cuando ya no haya manera de sostener la temperatura de manera artificial, bueno, el problema va a ser mayor. Creo que si esta medida de los precios máximos no está acompañada en los próximos 90 días, atacando las causas que generan la inflación, como es estabilizar la emisión monetaria o controlar la emisión monetaria, controlar el tipo de cambio, va a ser muy difícil si nosotros no estabilizamos las variables macros que generan la inflación, que esta medida de precios máximos tenga algún resultado positivo. Dicho de otra manera, si al enfermo no le damos los medicamentos que corresponden para atacar la infección, bueno, difícilmente el enfermo se cure. Con lo cual, la medida va a depender en gran medida, digamos, su efectividad de que se traten las causas que generan los aumentos de precios y esta es la tarea que tiene el Gobierno Nacional de acá a los 90 días que se ha dado como plazo. Días pasados aquí reproducíamos declaraciones en su momento del expresidente Menem, que hablaba que esta receta no funcionó nunca y que él estaba en contra del control de precios. Era un presidente justicialista, digo. ¿Por qué es tan difícil de tener esa visión hoy? Yo creo que no es una visión hoy. Creo que el Gobierno Nacional interpreta que hay variables que están muy desordenadas, que necesita fijar algún orden y ha recurrido a esta medida, que le digo, como bien dicen muchos, y yo me incluyo, son medidas que se han probado enormidad de veces en la historia argentina y no han dado resultados. Digamos, es muy difícil tener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. ¿Hasta qué punto la provincia de San Juan, usted como vicegobernador, el gobernador Sergio Uñac, no tienen que estar manejando un timón de banquina a banquina en torno a la situación que se da entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y declaraciones que evidencian algo polémico? Bernie, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, evidencian polémica. Pero en eso, Merecilva, yo creo que hay que ser muy claro. Son dos cosas distintas, la relación y los inconvenientes mediáticos que genera y las cosas que efectivamente impactan en San Juan. Porque nosotros con el presidente Alberto Fernández hemos tenido la devolución de los fondos nacionales, que ustedes saben que yo era ministro, vivía reclamando y terminamos haciendo juicios, nos debía la administración anterior más de 4.600 millones, la obra no se paralizó, la obra de la Ruta 40 Norte, porque fueron los sanjuaninos los que pusieron los fondos. Pasó el exministro Dietrich mintiéndole a los sanjuaninos de que ya venían los fondos, que 3 cuotas, que 5 cuotas, finalmente hicimos juicio y finalmente fue el presidente Alberto Fernández el que trajo los fondos para continuar las obras y para saldar las cuentas con San Juan. Hubo un terremoto en San Juan y al otro día del terremoto el presidente Alberto Fernández estuvo en San Juan y se comprometió a reconstruir todas las zonas que habían quedado destruidas. Más de 7.000 viviendas extras se han agregado al plan de vivienda de San Juan, producto del compromiso que asumió el presidente. Digo, acaba en el presupuesto 2022 garantizar los fondos para la construcción de la ruta San Juan-Mendoza en el tramo que va de San Juan a Casuarina. Digo, tenemos gestos. Nos acaban de financiar la construcción de la nueva terminal también con fondos nacionales. Digo, creo que son dos cosas distintas. Por ahí terminamos enredados en la relación
entre las personas que Sí. conforman el gobierno nacional, Doctor, ¿y no genera pero no desconfianza en visibilizamos. los mercados eso? ¿Cómo? Nosotros que pretendemos que haya inversiones, ¿no genera desconfianza en los mercados internacionales o ante el Fondo Monetario Internacional que pretendemos un acuerdo? Seguro, toda inestabilidad política o inestabilidad en las relaciones de un gobierno de coalición, digo que también es cierto, convengamos que el gobierno nacional hoy es un gobierno de coalición y nosotros, en términos como sociedad, estamos en pañales en gobiernos de coalición, de saber manejar las distintas minorías o los acuerdos. A veces lo vemos en una serie televisiva y decimos que qué bueno que es cómo se conforman las distintas, en un gobierno de coalición, en una serie televisiva, cómo funcionan. Nosotros creo que tenemos que aprender mucho en cuanto a cuáles son los roles en un gobierno de coalición de cada uno de los componentes. Digo, también somos adolescentes en democracia, llevamos apenas 30 y pico de años, 37, 38 años vamos a cumplir de democracia ininterrumpida, con lo cual, comparado con los cientos de años que tienen de vida democrática otros países, o que con gobiernos de coalición, que es nuestro segundo intento, el primer intento fue el gobierno de la Alianza y también fracasó como gobierno de coalición. Claro. Digo, son cuestiones que también tendremos que madurar, porque yo creo que los gobiernos de coalición van a existir en el futuro. Yo creo que los gobiernos unipartidistas con solo una línea no son modelos que van a funcionar en el futuro. Y bueno, también es una tarea de aprendizaje. Sí. Digo, lo que digo es, ese aprendizaje que genera ruido, que genera inconvenientes, que preocupa a inversores, digo, el contraste es que a nosotros como gobierno provincial y por lo que representa el gobernador San Juan y los sanjuaninos nos ha traído muy buenos resultados. El nivel de inversión pública y el nivel de inversión privada que llega a la provincia de San Juan tiene que ver primero con una consideración política por parte del gobierno nacional a San Juan y pues también con una consideración de los sectores privados que ven en San Juan un clima distinto al resto del país. Sí, lo que pasa es que el reclamo, Gattoni, es hasta de los mismos, de los propios, digamos, ese fuego amigo que dicen que ya les está haciendo mucho daño. Sale hasta Infran, que no es un gobernador de los que más nos seduzcan, digamos, a decir, che, los trapitos sucios se lavan adentro, no les demos de comer gratis a los medios de comunicación y demás. Pasa es que, digamos, uno compara todo ese conventillo, porque es una suerte de conventillo, esas peleas, Twitter que van, Twitter que vienen, el Máximo que dice chiflen si necesitan que estemos con ustedes, le dice al presidente y le dice al gobernador Kicillof. O sea, es mucho ya, mucha carga. Pero... es un virus fuerte el que le está atacando al gobierno en este sentido. Digo, yo lo veo, por ejemplo, y permítame que haga esta comparación, veo que en San Juan no se vive esto ni siquiera con Ni la por oposición. cerca. O sea, ni con la oposición, digamos. Por eso, es tan desagradable lo que se ve en Buenos Aires entre las mismas huestes del oficialismo, que digo, no pueden aguantarse un poquito, con cerrar la boca sobra. Bueno, creo que también la tarea nuestra es no enredarnos en esas cosas, no dejarnos llevar por cosas que en definitiva no le cambian la vida a la gente, y sí apostar a aquellas cosas que tienen incidencia en la vida de los sanjuaninos o de los argentinos. Y este es el intento, o lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta campaña, es fortalecer este modelo de gestión para poder transportarlo a la nacional. Mostrarle a la nación que podemos tener un buen resultado electoral sin tener grietas, sin tener peleas sin sentido o agresiones personales, porque nosotros no lo hacemos y nos va bien. Hemos podido tener un acuerdo económico social como el acuerdo social, como el acuerdo San Juan el año pasado, y nos va bien. Entonces, el resultado electoral va a decir si esto nosotros nos sirve para transportarlo o si en definitiva, si nos va mal, bueno, que esto tampoco funciona o a la ciudadanía no lo cautiva, porque también con el voto decidimos qué modelo de sociedad queremos todos los días o qué queremos potenciar. Lo hecho está, las cosas están como ustedes la describen, y nosotros tenemos un presente y un futuro al que queremos apostar, al que queremos exportar y traspolar al resto del país, encabezado
por el gobernador Sergio Uñac. Está Esta es la claro propuesta de que campaña. es así planteado incluso y así visto por todas las provincias de la República Argentina. ¿Esto posiciona a Uñac en un escenario distinto en materia política a nivel nacional? ¿Qué piensa usted, Gattoni? Yo creo que sí, que no solo Uñac, a los sanjuaninos. Es decir, tener la expectativa de un gobernador que tenga preponderancia a nivel nacional tiene mucho que ver y mucha influencia. Y yo le voy a dar dos ejemplos sencillos. El día siguiente de las PASO, el presidente no se sentó con los gobernadores, se sentó con el gobernador Uñac más de 3 horas. Es el mismo presidente que cuando vino a San Juan dijo que el proyecto minero más importante de América, como es José María, era de los sanjuaninos. Si Uñac no tuviera esa relevancia, ese peso relativo distintivo, el presidente o no hubiera dicho que José María era de los sanjuaninos, o hubiera dicho que es de todos los argentinos, o que La Rioja también tiene derecho a reclamar sobre esos recursos. Digo, estas cosas no pasan de casualidad, pasan porque nosotros, la sociedad, encabezados por el gobernador, hemos generado una expectativa, un espacio de poder. Sin ser una provincia rica, San Juan debe ser de las provincias más pobres, que también tiene que ver con nuestra realidad. San Juan no es una provincia que aporta fuertemente al Producto Bruto Nacional. Sin embargo, hoy nos consideran como de las primeras provincias del país. Y bueno, tiene que ver con esto que generamos. Imagínense ustedes si nosotros tuviéramos un resultado electoral que aún potencia aún más esta situación. Y también creo que se lo dije alguna vez a ustedes, y si no a un colega. Ustedes miden su programa o sus resultados a través del rating. En política, los resultados son los resultados electorales. En las empresas, el beneficio que tienen las empresas, acá nuestro camino lo marcan los resultados electorales. Yo no tengo ninguna duda que para el gobernador y los sanjuaninos hay un camino, si nos va bien y ganamos y triunfamos en las elecciones, y hay otro camino si perdemos en las elecciones. El lugar en la fila cambia. Una cosa es estar en la fila de los ganadores, donde las puertas se abren, donde las expectativas se concretan y donde las inversiones llegan, y otra cosa es estar en la fila de los perdedores y cuando uno va a golpear la puerta le diga, bueno, miren, les pusimos viviendas, les pusimos diques, les pusimos rutas y perdieron, vamos a probar con aquellos que ganaron. Digo, y eso es absolutamente legítimo. Y eso sin duda va a generar un escenario posible distinto al que hoy vivimos en San Juan. Bueno, Gattoni, gracias por haber venido a estar con nosotros un rato en el programa. Ha sido muy agradable tenerlo. Muchas gracias a ustedes Un y muchas placer. gracias por invitarme y que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias.